Mi hija esperó a que terminara la cena para soltar la bomba. Tenía 24 horas para desaparecer de la casa. Nunca olvidaré el sabor amargo que me subió por la garganta en ese instante. No era el condimento de mi comida, era la frialdad en la voz de mi hija, Verónica, que me heló por dentro. Acababa de tragar el último trozo de pollo al horno que preparé con cariño, cuando ella dejó caer los cubiertos en el plato y me miró como si estuviera a punto de despedir a una empleada incómoda. Mamá dijo secándose los labios con la servilleta que yo misma planché en la mañana: «Tenemos que hablar de la situación en esta casa». Mi corazón empezó a acelerarse. A los 68 años uno ya aprende a reconocer cuando una conversación viene cargada de dolor, incluso antes de escuchar las palabras. Era el mismo tono que usaba de niña cuando rompía algo y quería restar importancia. Pero ahora tenía 42 años, llevaba 5. Casada con Javier, era madre de mi nieta Camila, de 16, y yo vivía bajo su techo desde hacía 3 años. Javier dejó de masticar y la miró con esa cara que conozco bien, la de quien sabe lo que viene y preferiría estar en otro lugar. Camila, que nunca soltaba el móvil en la mesa, dejó el aparato a un lado y alzó la vista por primera vez en semanas. Hasta ella notó que algo grave estaba por ocurrir. «La señora sabe que las cosas no van bien con el dinero, ¿verdad?», continuó Verónica, jugueteando nerviosa con la alianza. Javier llevaba medio año sin trabajo estable. Claro que yo lo sabía. Lo veía salir cada mañana con un portafolio y regresar al anochecer con expresión derrotada. Vi las cuentas amontonarse y escuché susurros hasta altas horas en su cuarto. Veía a Verónica revisar el banco en su celular 10 veces al día, siempre con la misma cara de preocupación. Y al final respiró hondo. «Llegamos a la conclusión de que la señora debe buscar otro lugar para vivir». Las palabras salieron rápidas, como si fueran veneno que necesitaba escupir. Sentí como si un cubetazo de agua helada me recorriera el cuerpo. Todo se volvió borroso por un segundo. «Pero hija...». Apenas logré decir la voz más débil de lo que quería. «¿A dónde voy a ir? Mi pensión es de 9.800 pesos. Eso no alcanzaba ni para la mitad de una renta sola». Entonces Javier se removió incómodo en la silla. «Doña Teresa, usted entiende nuestra situación, ¿verdad? Está difícil para todos. Difícil, sí. Pero lo que sonaba era una ingratitud». Camila estalló golpeando el plato con el tenedor. «¿De verdad están echando a la abuela a la calle? ¡Qué barbaridad! No entiendes», replicó Verónica con paciencia forzada. «Los adultos tenemos responsabilidades. Tu abuela siempre fue independiente. Se las arreglará. Independiente». Esa palabra me cayó como un rayo. A los 68 la independencia no es un lujo, es sobrevivir. ¿Cómo se arregla una mujer con menos de 10.000 pesos al mes? Me quedé con el tenedor entre las manos temblorosas. La presión siempre se me disparaba cuando me ponía nerviosa y sentía el calor trepando por mi cuello. Pero no iba a desmayarme delante de ellos, no les daría ese gusto. Pensamos en darle 24 horas para organizarse, insistió Verónica, evitando mis ojos. Sé que es poco, pero cuanto más lo retrasemos, peor será para todos. Como si yo fuera un mueble viejo que querían sacar de la sala. Como si 3 años aportando 4.000 pesos mensuales de mi pensión cocinando, limpiando, cuidando la casa, no valieran nada. Camila se levantó con tanta fuerza que la silla casi se cayó. «No lo puedo creer. La abuela mantiene esta casa funcionando, y ustedes la botan porque no saben administrar su dinero». «Camila, baja el tono», le gritó Verónica. «Termina de cenar ahora mismo». «No voy a callar. Están siendo crueles con la abuela y lo saben», replicó ella. Javier intentó intervenir.
Hija, eres muy joven para entender. Joven para entender la maldad. No, papá, entiendo perfectamente. Y salió corriendo, subió las escaleras y azotó la puerta. Al poco se escuchó su llanto apagado contra la almohada. Al menos alguien en esa casa todavía tenía corazón. Verónica suspiró y me miró. Mamá no puede enojarse con nosotros. Está difícil, pero usted encontrará otro lugar seguro. Otro lugar. Como si a mi edad hubiera fila de opciones, como si con esa pensión pudiera vivir, dignamente, como si no hubiera dado mi vida entera a la familia, para ahora ser tratada como basura. Terminé mi comida en silencio, masticando despacio, porque la dentadura me molestaba. Cada bocado bajaba con dificultad, no por el sabor, sino por el nudo en la garganta. Me levanté despacio. La artrosis en la rodilla siempre empeora cuando me altero. Llevé mi plato al fregadero. Mientras lo lavaba, las lágrimas querían salir, pero no frente a ellos. No les regalaría esa satisfacción. Lo sequé con cuidado, lo guardé en su sitio y me giré. Verónica me miraba con mezcla de culpa y firmeza, como una niña que sabe que hace mal, pero no se disculpará. Javier, en cambio, examinaba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Una cobardía compartida. Está bien, dije con la voz más firme de lo que esperaba. Buscaré la manera. Subí las escaleras agarrándome fuerte del pasamanos que yo misma pedí instalar pensando en mi edad. Entré en mi cuarto, el más pequeño de la casa, pero decorado con cariño. Me senté en la cama que compré con mis ahorros, porque la que ellos me ofrecieron me dejaba la espalda molida. Miré a mi alrededor las cortinas que yo misma cosí, la alfombra, que encontré en una liquidación, la cómoda pequeña, donde doblaba con cuidado mi ropa, las fotos familiares en la mesita junto a la cama, incluso imágenes de cuando Verónica era niña y dependía de mí para todo. Cerré los ojos y susurré una oración. Señor, muéstrame el camino porque me siento perdida aquí, y dame fuerzas para resistir. Lo que ellos no sospechaban era que aquella conversación tan dolorosa como fue, iba a despertar en mí una energía que ni yo sabía que todavía tenía. A los 68 años, la vida te enseña que solo hay dos caminos: cuando te tumban al suelo, quedarte allí llorando, o levantarte con más firmeza que nunca. Y yo estaba a punto de levantarme de una manera que jamás imaginarían. Pasé la noche en vela sin poder cerrar los ojos. Escuchaba cada ruido de la casa, Verónica y Javier, murmurando en su habitación hasta casi medianoche. Camila sollozando de vez en cuando en el cuarto. La televisión encendida más tarde de lo habitual. Parecía como si todo el hogar estuviera inquieto, como si todos sintieran que algo había cambiado para siempre. A las 5 de la mañana bajé a la cocina. Por costumbre empecé a preparar café. 3 tazas azúcar en la mesa, pan en la tostadora. Me detuve de golpe y pensé, ¿para qué sigo sirviendo a quienes me quieren fuera? Pero la costumbre de 40 años cuidando de familia no se borra de la noche a la mañana. A las 7 bajó Verónica, bebió su café sin siquiera dar los buenos días. Lo único que preguntó fue, ¿ya pensó en algo, mamá? La miré. Era mi hija, la que crié sola después de que su padre nos dejara cuando tenía apenas 10 años. La misma por la que trabajé como empleada doméstica para pagarle la escuela privada que ella ya insistía en tener, la misma a la que apoyé en cada tropiezo de su vida adulta. Hija, le dije despacio, removiendo el café ya frío en 6 meses de problemas económicos. ¿Qué intentaron? Seguro de desempleo, algún apoyo del gobierno, pedir ayuda a alguien. Verónica se sonrojó. Mamá, eso no le incumbe. No me incumbe, repetí sintiendo cómo la indignación se abría paso en mi pecho. Pero echarme de casa, eso sí me incumbe. En ese momento apareció Javier, escuchó el final y se rascó la cabeza. Doña Teresa, intentamos varias cosas. ¿Qué cosas, Javier? Lo interrumpí clavándole la mirada.
Dime qué empleos buscaste, qué cursos hiciste, qué ayudas pidieron. ¿Dónde tocaron puertas? Se quedó callado. Abrió la boca y la cerró varias veces sin decir nada. Buscó con la mirada a Verónica, que fingía revisar su celular, como si no oyera nada. Eso pensaba yo, murmuré. En ese instante Camila bajó corriendo, tomó una tostada y me abrazó fuerte antes de salir a la escuela. Abuela, anoche llamé al tío Andrés. Quiere hablar urgente con usted. Sentí el corazón calentarse un poco. Al menos mi hijo menor todavía se preocupaba por mí. Andrés siempre fue distinto a su hermana, más cariñoso, más pendiente. Llevaba 15 años en otra ciudad, pero jamás dejaba de llamar y preguntar por mí. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la que durante 3 años llamé mi casa. Entré a mi cuarto y empecé a evaluar qué era realmente mío allí. Abrí la gaveta donde guardaba mis documentos y mi dinero. Tenía apenas 4.300 pesos, lo que quedaba después de aportar 4.000 de mi pensión a los gastos del hogar, comprar mis medicinas para la presión y la diabetes y ayudar con otras cositas que ellos nunca supieron. Me senté en la cama y los recuerdos me inundaron. Cuando llegué aquí 3 años atrás, Verónica y Javier acababan de casarse. Vendí mi casita modesta del barrio donde viví 20 años y entregué 300.000 pesos para la entrada de esta vivienda. El resto lo puse en una cuenta de ahorro que apenas me daba 600 pesos al mes de intereses. Verónica sabía de esa ayuda para la entrada, claro, pero jamás preguntó los números exactos. Nunca quiso saber si me quedaba algo ni si necesitaba ese dinero para mí. Para cualquier emergencia simplemente lo dio por hecho que una madre debía darlo todo por sus hijos. Durante esos 3 años, además de los 4.000 pesos que yo entregaba puntualmente cada mes para los gastos de la casa, también pagaba mis propios medicamentos, que rondaban los 1.800 pesos, y en ocasiones ponía más una factura de luz inflada en verano, una medicina especial para Javier cuando tuvo problemas de estómago útiles, escolares para Camila, incluso una prenda nueva si lo necesitaba. Nunca mencioné esas ayudas extras. Pensaba que si lo decía sonaría a que estaba cobrando favores. Una madre no cobra a los hijos, me repetía. Una madre ayuda y ya. Qué ingenua fui. A las 2 de la tarde marqué a Paul Andrés desde el teléfono fijo de la sala. Contestó al segundo timbrazo como si hubiera estado pendiente. «Mamá, ¿cómo está Camila?», me contó lo que pasó. No podía creer la indignación en su voz. No puedo creer lo que Verónica hizo. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Hijo, quieren que me vaya mañana. ¿Mañana? ¡Qué barbaridad, mamá! Usted no va a ningún lado. Mañana mismo estoy allá. No, hijo. Tienes tu vida, tu esposa, tus cosas. Mamá, usted es mi familia. Usted me crió, me dio educación. Trabajó como una condenada para darme un futuro. Ahora es mi turno de cuidar de usted. Hablamos casi 1 hora. Andrés me ofreció su casa, se ofreció a venir por mí ese mismo día. Dijo que le pondría los puntos claros a su hermana, pero yo le pedí esperar. Quería intentar resolverlo sola primero. No sé bien por qué. Quizá orgullo, quizá terquedad, o tal vez en el fondo todavía deseaba dar a Verónica y a Javier la oportunidad de reflexionar sobre el error que estaban cometiendo. Quería que sintieran mi ausencia, que entendieran mi valor antes de aceptar la ayuda de mi otro hijo. Esa tarde, cuando regresaron todos, traté de cenar como si nada, pero cada bocado se me atragantaba. Verónica volvió a preguntar si ya había resuelto algo. Le respondí que estaba conversando con algunas personas. Qué bien, dijo ella con evidente alivio. Sabíamos que iba por arreglárselas, Javier comentó sin alzar la vista del plato. Si quiere podemos ayudarla a buscar algo.
Hay unos departamentos pequeños en la zona sur que no son tan caros. ¿Zona sur? Al otro lado de la ciudad, lejos de la parroquia donde llevaba 10 años yendo cada domingo, lejos del mercado donde todos me conocían, lejos de la farmacia donde el boticario siempre me hacía descuento en los remedios. Camila golpeó el tenedor contra el plato con fuerza. Papá, deja de fingir que están haciendo un favor. Están echando a la abuela a la calle y todavía quieren decidir a dónde se va. Camila, basta, dijo Verónica con firmeza. Tú no entiendes nuestra situación económica. Entonces explícamela, replicó ella. Porque lo que yo sé es que la abuela da 4.000 pesos cada mes, cocina limpia la casa. Y aún creen que es un problema. Fue entonces cuando hice la pregunta que me ardía en la garganta desde la noche anterior. ¿Y cuál es exactamente la situación financiera de ustedes? Silencio absoluto. Solo el ruido de los cubiertos chocando con los platos. Porque si me contaran bien con números y todo, quizá podría ayudar a buscar soluciones mejores que echarme a la calle. Más silencio. Verónica y Javier se miraron, pero ninguno abrió la boca. Tienen miedo de decirme la verdad, insistí. ¿Piensan que no voy a entender? ¿Que soy demasiado vieja para saber lo que pasa? En ese momento, mientras los miraba masticando la comida que yo misma preparé en la casa, que ayudé a comprar sintiéndome tratada como un estorbo, algo dentro de mí se rompió. No era tristeza. Era indignación, rabia, una fuerza que llevaba años dormida. Ellos me dieron 24 horas, pero iban a tener mucho menos que eso. Lo que no sabían era que estaba a punto de darles una lección que nunca olvidarían. Y que al final de todo esto no sería yo empacando entre lágrimas, serían ellos. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Planeé. La madrugada se deslizó lenta, como si hasta el tiempo se apiadara de mí. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando la respiración de la casa. Las 3, las 4, las 5 de la mañana. Cada hora que pasaba era una menos de mis supuestas últimas 24 horas allí. Pero en lugar de desesperación sentía algo extraño crecer en mi pecho, una calma helada desconocida. A las 5:30 me levanté y bajé a la cocina. La casa estaba en silencio absoluto, solo el ronquido de Javier resonaba en el pasillo. Por costumbre encendí la cafetera y comencé a preparar el desayuno. Me detuve con la mano en la olla y me pregunté, Teresa, ¿por qué estás haciendo café? ¿Para los que te echaron de tu casa? Pero continué no por sumisión, sino por estrategia. Quise observarlos un día más. Necesitaba entender bien con quién estaba tratando antes de tomar mis decisiones. A los 68 años, una aprende que conocer al enemigo es media victoria. Verónica bajó a las 7 en punto como siempre. El cabello recogido, la ropa perfectamente planchada, un maquillaje sencillo. Mi hija siempre había sido coqueta, siempre le gustaba arreglarse, aunque solo fuera para ir a su trabajo en una tienda del centro comercial. Tomó su café sin darme los buenos días, como si yo ya fuera un fantasma en la casa. ¿Ya decidió a dónde va?, preguntó removiendo el azúcar con más fuerza de la necesaria. Todavía lo estoy pensando, respondí observando cada microgesto en su cara. Mamá no puede seguir pensándolo tanto tiempo. Hoy es el último día. El último día. Como si se tratara de un plazo de desalojo, como si fuera una inquilina morosa. Sentí crecer aquella rabia helada en el pecho, pero mantuve la voz serena. Lo sé, hija. Muy bien, sé el plazo que me dieron. Algo en mi tono la hizo mirarme por primera vez en días con más atención. Por un instante vi una chispa de duda en sus ojos, pero desapareció rápido. Javier apareció en la cocina 20 minutos después en bermuda y camiseta con el pelo desordenado. Llevaba medio año sin trabajo
y aún así se levantaba tarde. Tenía cara de no haber dormido bien. Tomó una taza, se sirvió del café que yo preparé y dijo sin mirarme: «Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo durmió?» «Muy bien», mentí. «Soñé con varias cosas interesantes». No preguntó con qué, no mostró interés. Se sentó a la mesa y se quedó revisando el celular mientras tomaba el café. Eso hacía desde las 7 de la mañana hasta el final de la tarde. Mover el dedo en la pantalla, mandar algunos currículos, mirar unas cuantas vacantes en Internet, pero sobre todo perderse en las redes sociales. Camila bajó corriendo como siempre tarde para la escuela. Tomó una tostada, le untó mermelada a prisa y me abrazó fuerte. «Abuela, ya no aguanto más esta situación. Hablé con Sofía ayer. Su mamá dijo que usted puede quedarse en su casa unos días, si lo necesita». Sofía era su mejor amiga, una muchacha educada de familia humilde. Ese gesto me conmovió. Un adolescente de 16 años mostraba más humanidad que sus propios padres. «Gracias, mi amor, pero no te preocupes por eso. La abuela va a arreglárselas. ¿Segura? Porque puedo hablar con más gente. Puedo...» «Camila, vas a llegar tarde a la escuela», interrumpió Verónica de golpe. «Y deja de meter a tu abuela en este lío. Son problemas de adultos». Camila me abrazó otra vez y me susurró al oído: «Abuela, volví a llamar al tío Andrés anoche. Está muy enojado. Dijo que si mis papás no cambian de idea, viene a buscarla hoy mismo». El corazón se me calentó. Al menos uno de mis hijos me amaba de verdad. Pero yo ya tenía otros planes. Planes que iban tomando forma en mi cabeza desde el amanecer. Cuando todos salieron, me quedé sola en la casa por última vez. Caminé despacio por cada rincón, la sala donde veía la tele con Camila las tardes de sábado, la cocina donde preparé cientos de comidas en estos 3 años, el pequeño patio donde regaba las plantas cada mañana. Fui hasta el despacho improvisado donde Verónica guardaba las cuentas del hogar. Nunca cerraba nada con llave porque confiaba en mí. ¡Qué ironía! Abrí los cajones y empecé a revisar las finanzas de la familia que me expulsaba por dinero. Recibos de luz, 1.800 pesos. Agua, 850. Internet, 1.200. Supermercado entre 6.000 y 8.000 al mes. Letra del coche, 4.500. Impuesto predial, 1.500. Seguro médico, 300. Colegio privado de Camila, 5.200. Sumé todo con la calculadora, unos 22.850 pesos de gastos fijos mensuales. Verónica ganaba 18.000 en la tienda. Yo aportaba 4.000. Total de ingresos, 22.000. Déficit, 850 pesos cada mes, sin contar extras como ropa, medicinas, gasolina. Tomé una hoja y lo escribí todo detalladamente. Luego busqué los estados de cuenta. Encontré 3 meses de movimientos bancarios guardados en una carpeta. Leí todo con atención y descubrí varias cosas interesantes. Primero, gastaban 3.000 pesos al mes en comida a domicilio. 3.000 en tacos, pizzas y hamburguesas cuando yo cocinaba todos los días. Segundo, Verónica gastaba 1.500 pesos mensuales en salón de belleza. Tercero, Javier dejaba 800 pesos en cerveza cada mes. Y cuarto, tenían una cuenta de ahorros con 35.000 pesos. Es decir, la situación económica era apretada pero no desesperada. Simplemente no querían recortar sus lujos. Resultaba más fácil echarme que dejar de pedir comida rápida cada fin de semana. Copié toda la información en una hoja aparte y la guardé en mi cuarto. Luego volví a la cocina y comencé a preparar el almuerzo por última vez. Hice el plato favorito de la familia, pasta a la boloñesa, con queso rallado, arroz blanco, frijoles refritos y ensalada de lechuga con jitomate.
Sazoné todo con esmero. Usé lo mejor que había en el refrigerador. Quería que fuera una comida imposible de olvidar. Mientras cocinaba, mi cabeza trabajaba en otro nivel. Tenía algunas cartas bajo la manga que ellos desconocían. Primera carta. Además de la cuenta de ahorro que conocían, yo tenía otra inversión hecha con parte del dinero de la venta de mi casa, 60.000 pesos en un fondo de renta fija que me daba unos 800 pesos al mes. Nunca le conté a nadie porque lo guardaba para una emergencia. Pues bien, la emergencia había llegado. Segunda carta. Durante estos 3 años los ayudé muchas veces con dinero extra, aunque ellos nunca lo supieron. Cuando el coche se averió y no tenían para el arreglo, presté 4.000 pesos que jamás me devolvieron. Cuando Camila necesitó material para un proyecto escolar, puse 1.500. Cuando Verónica quiso hacer un curso de computación, yo pagué las 3 mensualidades de 1.200 cada una. Guardé todos los recibos no por rencor, sino porque siempre fui organizada con el dinero. En total más de 10.000 pesos que me debían y ni recordaban. Tercera carta. Conocía todos los secretos de esa casa. Sabía que Javier mentía sobre buscar trabajo. En realidad, pasaba las tardes pegado al celular, jugando o viendo televisión. Sabía que Verónica escondía a su esposo, que ganaba más de los 18.000, que declaraba hacía ventas por fuera, a clientas particulares, y se embolsaba otros 3.000 sin declararlos. Sabía que ambos le mentían a Camila sobre muchas cosas, incluso sobre la verdadera razón de querer echarme. Cuando la comida estuvo lista, puse la mesa con el mismo cuidado de siempre. Servilletas dobladas, vasos en su sitio, cubiertos alineados. Quería que todo quedara perfecto. Verónica llegó del trabajo a las 12:30 como cada día. Javier estaba en la casa desde las 10 de la mañana, pero ni se acercó a ayudar. Camila volvió de la escuela a las 3:15, quejándose de hambre. «Abuela, qué rico huele», dijo abrazándome. «Es pasta para la boloñesa». «Sí, mi amor. La hice especialmente para ustedes». Nos sentamos a la mesa en silencio. Ellos comieron con apetito, elogiaron el sabor. Actuaron como si fuera un almuerzo cualquiera, como si no me hubieran dado 24 horas para desaparecer de sus vidas. A mitad de la comida, Verónica preguntó con tono casual: «Mamá, ¿ya logró hablar con alguien? ¿Ya tiene dónde quedarse esta noche?» Masticando con calma respondí: «Tengo algunas opciones». «Qué bueno, estábamos preocupados», dijo ella con un alivio tan falso que casi me hizo sonreír. ¿Preocupados? Estuve a punto de reírme, pero me contuve. Si de verdad les importara, no me estarían echando. «¿Puedo preguntar algo?», dije, dejando el tenedor sobre el plato. «Claro», respondió Verónica. «¿Por qué no recortaron los gastos innecesarios antes de decidir expulsarme? ¿Por qué no dejaron de pedir comida a domicilio? ¿Por qué no cancelaron el salón de belleza, la cerveza, los caprichos?» Verónica se puso colorada. «Mamá, eso no le corresponde a usted». «Lo sé, pero tampoco les correspondía a ustedes darme 24 horas para irme sin hablar primero de otras soluciones». Javier se removió incómodo en la silla. «Doña Teresa, usted no entiende». «Claro que entiendo, Javier. Entiendo que es más fácil deshacerse de la suegra anciana que renunciar a los propios lujos». Camila dejó de comer y miró fijamente a sus padres. «¿Es verdad eso? Gastan dinero en tonterías y quieren echar a la abuela». «Camila, no entiendes», intentó explicar Verónica. «Entonces explícamelo, enséñame las cuentas, muéstrame en qué intentaron ahorrar antes de decidir echarla». Silencio total en la mesa. Verónica y Javier se miraron entre sí, pero ninguno se atrevió a responder. Fue entonces cuando jugué mi primera carta. Vi sus cuentas esta mañana.
Sé exactamente cuál es la situación financiera de esta casa. El rostro de Verónica se puso pálido. ¿Usted revisó nuestras cosas? Sí. Y descubrí que no me echan por necesidad, sino por conveniencia. Su situación es manejable. Solo que no quieren dejar sus lujos. Les mostré la hoja donde anoté todos los ingresos y gastos. Javier intentó arrebatarme el papel, pero lo sostuve con firmeza. Gastan 3.000 pesos al mes en comida a domicilio, cuando yo cocino todos los días. Gastan 1.500 en salón de belleza, 800 en cerveza, y aún tienen 35.000 pesos guardados. Y aún así piensan que el problema soy yo. Camila tomó la hoja de mi mano y leyó en voz alta cada cifra. Con cada número, Verónica se ponía más roja y Javier se hundía más en la silla. Papá, mamá, ¿es cierto? Tienen dinero ahorrado y aún así quieren echar a la abuela. Es más complicado que eso, murmuró Verónica. No, no lo es, respondí con firmeza. No es complicado. Es sencillo, quieren que me vaya porque no quieren compartir espacio conmigo. El dinero es solo una excusa. Y en ese momento, jugué mi segunda carta. Saqué del bolsillo una hoja con todas las ayudas económicas extras que les di en los últimos 3 años. Estos son los comprobantes de todo el dinero que les presté o regalé sin jamás cobrar nada más de 10.000 pesos. Arreglo del coche, material escolar de Camila, curso de Verónica. Todo está documentado. Verónica trató de quitarme la hoja, pero no la solté. Para ustedes yo no soy madre, no soy abuela, no soy persona. Soy un banco que presta y nunca cobra. Javier tragó en seco. Doña Teresa, no es que lo olvidáramos. Claro que lo olvidaron porque les convenía. Camila tenía los ojos llenos de lágrimas. Abuela, yo no sabía nada. No tenías por qué saber, mi amor. Esto es asunto de adultos. Pero ahora que lo escuchaste entiendes por qué no voy a aceptar que me traten como basura. Me levanté de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. Tomé mi plato, lo lavé en el fregadero y me giré hacia ellos. Voy a hacer mis maletas ahora, pero antes quiero dejar algo muy claro. Miré directo a los ojos de Verónica. Primero van a sentir mi ausencia, no solo de la comida, la limpieza o los 4.000 pesos que aporto al mes. Van a extrañar mi presencia, mi cariño, mi paciencia con ustedes dos. Luego miré a Javier. Segundo, esta casa se va a desmoronar sin mí, no solo en lo económico, también en lo emocional. Descubrirán lo difícil que es mantener una familia en pie cuando no hay quien sostenga los pedazos. Por último, miré a Camila. Tercero, mi niña, tú siempre tendrás un lugar en mi vida. No importa dónde esté, pero tus padres necesitan aprender una lección que solo la vida enseña. Subí las escaleras despacio, no por tristeza, sino por determinación. Aún tenía una carta más, la más importante de todas. Y esa carta iba a cambiar por completo el juego. En mi habitación abrí la gaveta donde guardaba mis documentos personales. En el fondo, dentro de un sobre amarillo, estaba el papel que jamás imaginaron la escritura de la casa. Cuando la compraron hace 3 años, yo no di solo 300.000 pesos para la entrada, di 450.000, mucho más de la mitad del valor total. Y como garantía de mi inversión, mi nombre quedó en la escritura como copropietaria. Yo era dueña del 60% de esa casa. Verónica firmó los papeles sin leer, confiando en mí. Javier ni siquiera participó, dejó todo en manos de su esposa. El corredor de bienes raíces, un viejo conocido mío, de cuando trabajaba en el registro, se aseguró de proteger mis intereses. Doña Teresa me dijo entonces: «Usted está poniendo la mayor parte del dinero en esta casa. Lo justo es que tenga participación en la propiedad.
En ese momento creí que jamás necesitaría usar esa información. Pensé que viviría tranquila con mi familia hasta el final de mis días. ¡Qué equivocada estaba! Tomé el documento y bajé de nuevo a la sala donde ellos seguían sentados murmurando entre sí. Al verme entrar con el papel en la mano, callaron de golpe. Olvidé mencionar algo importante, dije, mientras me sentaba en la butaca que siempre había sido mía. Antes de que intenten echarme de mi casa, quizá deberían saber quién es, en realidad, el dueño de esta propiedad. Les mostré la escritura. Verónica la tomó con las manos temblorosas y leyó en voz alta Teresa Ramírez, 60% de participación en la propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se quedó blanco como una hoja de papel. Verónica releyó el documento 3 veces antes de asimilar lo que veía. «Mamá, ¿qué es esto?» «Esto significa que ustedes están tratando de expulsarme de mi propia casa», respondí con calma absoluta. «Yo soy la propietaria mayoritaria de esta vivienda y aún así me dieron 24 horas para marcharme». Camila fue la primera en reaccionar. «Espera, quiere decir que la casa es más de la abuela que de ustedes». «Exactamente, mi amor». Verónica estaba en estado de shock. «Pero mamá, ¿por qué nunca nos dijo nada? ¿Por qué confié en ustedes?» ¿Por qué pensé que jamás tendría que usar esta información que mi hija nunca sería capaz de echarme a la calle? Javier intentó abrir la boca, pero levanté la mano para detenerlo. «Ahora tienen 2 opciones. Primera, me piden disculpas. Hablamos de las finanzas de la casa como adultos y hacemos un acuerdo justo para todos». Respiré hondo antes de seguir. Segunda, vendo mi parte de la casa, cobro mi 60%, que hoy debe rondar los 180.000 pesos, y ustedes se las arreglan para comprar mi participación. ¿O para irse? El silencio volvió a caer sobre la sala, solo interrumpido por el reloj marcando los segundos. Verónica finalmente habló con la voz quebrada. «Mamá, yo no sabía. No sabía porque no quiso saber. Nunca preguntó, nunca se interesó, nunca intentó comprender cómo lograba ayudarlos con tanto dinero». Javier se removió en la silla. «Doña Teresa, si lo hubiéramos sabido». «Si hubieran sabido qué». «¿Me habrían tratado mejor? ¿Habrían fingido cariño solo por interés en la casa?» Los miré con una mezcla de tristeza y firmeza. Hoy me mostraron quiénes son realmente. Me mostraron qué lugar ocupo en sus vidas. Ahora yo les mostraré qué lugar ocupan ustedes en la mía. Me levanté de la butaca y guardé la escritura en el bolsillo. Tienen hasta mañana para darme una respuesta. Primera o segunda opción. Pero una cosa es segura, nunca más aceptaré ser tratada como un estorbo en mi propia casa. Subí a mi cuarto, pero no para hacer maletas, sino para dejar que asimilaran la nueva realidad. Desde arriba escuché a Camila hablando indignada con sus padres. Oí a Verónica llorando. Escuché a Javier decir algo sobre buscar una solución. Pero yo no bajaría. No hasta que subieran ellos, tocaran mi puerta y me pidieran perdón, como yo lo merecía. El juego había cambiado y ahora ellos iban a descubrir lo que era ser expulsados de su propio hogar. Pensaron que me habían quebrado, pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que siempre fui. La noche se hizo eterna no por miedo ni ansiedad, sino porque cada hora que pasaba era otra hora en la que ellos daban vueltas rumiando la bomba que yo había lanzado. Me quedé en mi cuarto sentada en la sillita junto a la ventana mirando cómo las luces del vecindario se iban apagando unas a una. Era reconfortante saber que mientras yo planeaba mi siguiente movimiento, ellos estaban abajo, tratando de entender cómo todo se les había salido de control. Cerca de las 11 escuché pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a mi puerta.
Estuvo allí unos 5 minutos seguramente reuniendo valor para golpear, pero no lo hizo. Los pasos se alejaron. Era Verónica. Reconocí su forma de caminar siempre apresurada, siempre buscando la salida más fácil. A medianoche escuché sus voces apagadas en la habitación tensas discutiendo. A la 1 de la madrugada escuché a Javier bajar a la cocina a abrir el refrigerador y quedarse ahí hurgando casi 10 minutos. Siempre hacía lo mismo cuando estaba nervioso, comía su ansiedad a escondidas. A las 2 fue Verónica la que caminó hacia el baño. A las 3 volvió a bajar Javier. A las 4 oí la televisión encenderse bajito en la sala. Ninguno de los dos logró dormir. Pues bien, eso era exactamente lo que yo quería. A las 5:30 me levanté, me di un baño y me arreglé con esmero. Escogí una blusa azul que siempre le gustaba a Camila y un pantalón negro de vestir que me hacía ver elegante. Me maquillé apenas un poco de polvo, un labial discreto, y recogí el cabello en un moño bien hecho. Quería estar impecable para lo que se venía. Bajé a la cocina a las 6 y encontré a Javier roncando en el sofá con la tele aún encendida. Tenía ojeras profundas y la camisa arrugada. Preparé café solo para mí en silencio para no despertarlos. Quería que el aroma los levantara como tantas veces antes, pero esta vez el café no era para ellos, era únicamente para mí. Me senté a la mesa con mi taza y una rebanada de pan con mantequilla. Abrí una libretita que siempre llevaba en mi bolso y empecé a escribir una lista detallada de lo que debía resolver. A los 68 años una sabe que la organización es poder y yo quería tener todo bajo control. Primera tarea: llamar al abogado que me ayudó cuando vendí mi antigua casa. El licenciado Ramírez era un hombre serio, competente y, lo más importante, conocía mi historia. Él sabría orientarme sobre mis derechos como copropietaria mayoritaria. Segunda tarea: ir a la notaría y confirmar toda la documentación de la propiedad. Necesitaba asegurarme de que no existiera ninguna brecha legal que pudieran usar en mi contra. Tercera: calcular el valor actual de la casa. En 3 años el barrio había subido bastante. Casas similares ya se vendían por mucho más de lo que pagaron. Cuarta: preparar 3 propuestas concretas para presentarles. No iba a dejar espacio para evasivas ni chantajes emocionales. Verónica apareció en la cocina a las 7:15. Tenía el rostro hinchado, el cabello revuelto y los ojos rojos de no haber dormido. Me miró como si no creyera que yo estuviera allí tan serena. «Buenos días, hija», le dije con la voz más dulce que pude. «¿Dormiste bien?». Se quedó mirándome unos segundos antes de responder. «Mamá, necesitamos hablar». «Sí, necesitamos. Pero no ahora. Tengo compromisos importantes». «¿Hoy? ¿Qué compromisos?», preguntó confundida. Apuré el último sorbo de café y me levanté. «Compromisos relacionados con mi propiedad. Debo resolver unos asuntos legales». Vi el sobresalto en sus ojos. La palabra legales surtió el efecto esperado. «Mamá, no hace falta llegar a tanto». «Claro que hace falta, hija. Ayer me dieron 24 horas para salir de mi propia casa. Hoy voy a informarme bien sobre mis derechos como propietaria mayoritaria». Lavé mi taza, la sequé y la guardé en su sitio. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. «Vuelvo en la tarde. Entonces conversaremos». «Mamá, espere. La señora no va a hacer ninguna locura, ¿verdad?». Sonreí con una calma que ni yo sabía que tenía. «Locura, hija. La única locura fue confiar en que jamás me tratarían como basura. Y esa, te lo aseguro, no la voy a repetir». Salí sin mirar atrás. Por primera vez en 3 años sentí que no estaba saliendo de una casa donde era tolerada, sino de la casa que era mía. La diferencia se sentía inmensa.
El primer lugar al que fui fue la oficina del licenciado Ramírez. Llegué a las 8 justo cuando abría. Era un hombre de unos 50, cabello entrecano, siempre muy cortés conmigo. Al verme sonrió sorprendido. «Doña Teresa, qué gusto verla. ¿Cómo está? ¿Y la familia?» Licenciado precisamente de la familia, vengo a hablarle. Entramos en su despacho y le conté todo desde la conversación de la víspera hasta lo que había descubierto en las cuentas. Me escuchó en silencio tomando notas en su libreta. Finalmente, dijo con voz firme: «Doña Teresa, usted tiene derechos muy claros en esta situación. Como propietaria mayoritaria puede vender su parte de la casa sin ningún problema. Puede exigir que los otros copropietarios compren su parte o incluso solicitar la venta judicial de la propiedad. Y si ellos no quieren adquirir su participación, entonces usted puede iniciar un proceso de disolución de sociedad. El juez ordenaría la venta de la casa y cada quien recibiría lo que le corresponde. Pero se lo digo con franqueza, eso sería el último recurso. Lo mejor es intentar un acuerdo primero». El licenciado Ramírez me explicó todos los detalles legales, me orientó sobre mis derechos y me ayudó a redactar 3 propuestas formales para presentar a Verónica y Javier. Salí de allí sintiéndome blindada jurídicamente. Mi siguiente parada fue en la notaría. Revisé toda la documentación de la propiedad, pedí copias actualizadas y me informé sobre los trámites necesarios en caso de querer vender. La muchacha que me atendió fue muy amable. «Doña Teresa, todos los papeles están en orden. Usted tiene el 60% de la propiedad registrado a su nombre. Si decide vender, solo debe presentar estos documentos y manifestar su voluntad». El tercer lugar fue una inmobiliaria en el centro. Platiqué con un agente experimentado sobre el valor actual de casas similares en mi colonia. «Doña Teresa, considerando la ubicación, el tamaño y las mejoras, yo calculo que esta casa hoy vale entre 320.000 y 350.000 pesos. El barrio se ha valorizado mucho en los últimos años. Hice la cuenta mentalmente, el 60% de 350.000 eran 210.000 pesos. Mucho más de lo que había estimado la noche anterior. Con ese dinero podía comprarme un departamento pequeño o vivir tranquila pagando renta por muchos años. A las 2 de la tarde entré a una cafetería y almorcé sola por primera vez en 3 años. Pedí un sándwich natural y un jugo de naranja. Me senté junto a la ventana mirando el movimiento de la calle. Era extraño lo ligera que me sentía a pesar de todo lo que estaba en juego. Era como si me hubiera reencontrado conmigo misma, después de años perdida. A mitad del almuerzo sonó mi celular. Era Camila. «Abuela». «¿Dónde está? Estoy preocupada». «Hola, mi amor. Estoy en el centro resolviendo unos asuntos importantes. Abuela, mis papás están vueltos locos. Mamá no ha parado de llorar y papá anda de un lado a otro como loco. ¿Y por qué están así? Porque se dieron cuenta de que metieron la pata. Abuela, ¿de verdad va a vender la casa?». Pensé bien antes de contestar. «Mi amor, eso dependerá de tus padres. Si reconocen que se equivocaron y quieren hablar como adultos, podemos encontrar una solución. Pero si siguen creyendo que pueden tratarme mal, entonces sí voy a tomar otras medidas». «Abuela, hoy les dije unas cuantas verdades. Les dije que fueron crueles con usted y que se portaron egoístas». Mi corazón se calentó. «Gracias, mi vida. Pero no quiero que pelees con tus padres por mí. Pero lo que hicieron estuvo mal. Y ahora que saben que la casa es más suya, que de ellos están aterrados. Bueno, a veces uno solo aprende a valorar lo que tiene cuando corre el riesgo de perderlo». Charlamos unos minutos más y colgué. A las 3 decidí volver a casa.
Ya tenía todo lo que necesitaba: respaldo legal, documentación en regla y 3 propuestas claras para poner sobre la mesa. Al llegar encontré a Verónica y Javier sentados en la sala esperándome. Tenían cara de velorio. Verónica con los ojos rojos e hinchados. Javier pálido y nervioso. «Buenas tardes», dije entrando con toda la elegancia que pude reunir. «Veo que me estaban esperando». Verónica se levantó. «Mamá, necesitamos hablar. Es urgente». «Ah, ahora sí quieren hablar». Ayer tenían 24 horas para que yo desapareciera. Hoy quieren conversar. Curioso cómo cambian las cosas, ¿no? Me senté en mi butaca, sí, mi butaca en mi casa, y puse el bolso en el regazo. Dentro estaban todos los documentos que probaban mi propiedad y las 3 propuestas que el abogado me ayudó a preparar. Javier carraspeó. «Doña Teresa, nosotros no sabíamos. No sabían que Javier. No sabían que esta casa era mía. O no sabían que yo no iba a aceptar ser humillada en mi propio hogar». Verónica intentó hablar. «Mamá, ayer estábamos muy nerviosos, la situación financiera». La situación financiera», la interrumpí. «Pues hablemos de eso. ¿Saben cuánto vale esta casa hoy en día?». Se miraron entre ellos. Verónica contestó: «Unos 250.000 pesos». Equivocado. Entre 320.000 y 350.000. Consulté con una inmobiliaria esta misma mañana. Vi el susto reflejado en sus caras. Continué. «Mi parte, el 60% de la propiedad, equivale a entre 192.000 y 210.000 pesos. Es bastante dinero, ¿no creen?». Javier tragó saliva. «Sí, es mucho dinero». «Pues eso. Ayer querían echarme de mi propia casa. Hoy les voy a explicar cómo van a ser las cosas de ahora en adelante». Abrí mi bolso y saqué los 3 documentos que el abogado preparó. Estaban impresos en papel membretado del despacho con un aspecto oficial y contundente. «Aquí tengo 3 propuestas. Y ustedes van a elegir una de ellas. No hay cuarta opción». Le pasé los papeles a Verónica, que leyó la primera con las manos temblorosas. Propuesta número 1: reconocimiento del error y nueva convivencia. Ustedes me piden disculpas formales por lo de ayer, aceptan que se equivocaron y establecemos nuevas reglas en esta casa. Yo sigo viviendo aquí aportando 3.000 pesos mensuales a los gastos, pero con derecho a opinar en todas las decisiones financieras. Nada más de tratarme como un estorbo». Javier escuchaba en silencio. Verónica siguió leyendo la segunda propuesta. Propuesta número 2: compra de mi participación. Ustedes me pagan mi 60% por el valor de mercado, 210.000 pesos, y yo me busco otro lugar donde vivir. Se quedan con la casa, yo con mi dinero, y cada quien sigue su camino. La tercera propuesta los dejó aún más pálidos. Propuesta número 3: venta judicial de la propiedad. Si no aceptan ni la primera ni la segunda, yo interpongo una demanda de disolución de sociedad. El juez ordenará la venta de la casa, yo recibo mi 60% y ustedes el 40% restante. Y después cada quien se compra lo que pueda». El silencio fue sepulcral. Verónica leyó las 3 propuestas otra vez más despacio. Javier tenía el rostro un de hermoso azurito, entre telas y amanatos. «Mamá», dijo Verónica con la voz rota, «¿de verdad haría eso con nosotros?». La miré directo a los ojos. «Hija, ayer ustedes estaban dispuestos a echarme a la calle, sin un centavo, sin un lugar a donde ir, con 68 años encima. Hoy les estoy ofreciendo 3 salidas civilizadas. ¿Cuál de las 2 actitudes es más cruel?». Javier levantó la cabeza. «Doña Teresa, entendemos que nos equivocamos, pero no hay peros, Javier. Tienen hasta el domingo para darme una respuesta.
Hoy es jueves. Eso les da 3 días completos para pensar y decidir. Verónica empezó a llorar. Mamá, por favor, ¿qué? Por favor, para que acepte ser humillada. Por favor, para fingir que ayer no pasó nada. Por favor, para seguir siendo tratada como basura en mi propia casa. Me levanté de la butaca y guardé los documentos en mi bolso. Son 3 días. El domingo en la noche quiero una respuesta definitiva. Y antes de que piensen en convencerme con lágrimas o chantajes emocionales, que quede muy claro. Mi decisión ya está tomada. Lo único que pueden elegir es cuál de las 3 propuestas van a aceptar. Subí a mi cuarto con la sensación de haber cumplido mi deber. Por primera vez en 3 años, quizá en toda mi vida estaba en control de la situación. Ya no era la madre sumisa que aceptaba todo con tal de ver a sus hijos tranquilos. Era una mujer de 68 años que conocía sus derechos y no temía ejercerlos. Esa noche durante la cena el ambiente en la casa era denso como plomo. Nadie hablaba. Verónica empujaba la comida en el plato sin probarla. Javier masticaba sin ganas. Camila los observaba con una mezcla de decepción y curiosidad por lo que iba a ocurrir. Yo, en cambio, comí con apetito. Por primera vez en días disfruté cada bocado. Cuando terminé me levanté y dije, la comida estaba deliciosa. Muchas gracias. Era la primera vez que agradecía por una comida que yo misma había preparado. El sarcasmo no pasó desapercibido. Ya en mi cuarto antes de dormir marqué a Andrés y le conté toda la situación. Mi hijo se quedó sorprendido. Mamá hizo muy bien. Yo ni siquiera sabía que usted era dueña de la mayor parte de la casa. Nunca tuve que contarlo, hijo, pero ahora me vi obligada a usar esa información para defenderme. ¿Y qué cree que van a elegir, mamá? Sinceramente pienso que la primera opción. No tienen 210.000 pesos para comprarme y tampoco querrán arriesgarse a una venta judicial. Y si aceptan la primera podrá perdonar. Perdonar sí, hijo, pero olvidar jamás. Y lo más importante, nunca volveré a dejar que me traten como un trapo. Ahora saben que tengo dientes. El viernes amanecí distinta como si dentro de mí se hubiera girado una llave. La Teresa sumisa había quedado atrás. La mujer que despertó esa mañana sabía exactamente cuánto valía y no estaba dispuesta a aceptar menos que respeto total. Al bajar a desayunar encontré un papel en la mesa. Mamá, salimos temprano a resolver unos asuntos. Volvemos en la tarde. Verónica y Javier. Sonreí sola. Claramente buscaban un milagro para reunir 210.000 pesos. Con su historial financiero era casi imposible. Pasé el día organizando mis papeles, guardando mis cosas y planificando con calma. No importaba qué propuesta eligieran, mi vida ya había cambiado. Y por primera vez en mucho tiempo, ese cambio me ilusionaba, no me asustaba. El fin de semana sería decisivo, pero una cosa era segura. La mujer que ellos intentaron echar ya no existía. En su lugar había nacido otra consciente de su propio poder. El sábado amaneció gris con nubes pesadas que amenazaban lluvia sin atreverse a caer. Exactamente el mismo clima tenso de la casa como esperando la tormenta. Me levanté a las 6 con la sensación de estar dirigiendo mi propia película. Bajé y encontré a Javier sentado con un café frío, barba sin afeitar y ojeras profundas. Buenos días, doña Teresa. ¿Cómo durmió? Muy bien, gracias. Por lo visto tú no pegaste un ojo. Movió el café con la cuchara haciendo ruido. Es que la situación está difícil, tratamos de pensar cómo resolverlo. Preparé mi café sin contestar, observándolo de reojo. Estaba desesperado, pero todavía demasiado orgulloso para admitirlo. Doña Teresa,
¿No cree que está siendo demasiado radical? Dejé de mover mi taza y lo miré fijo. Radical, Javier. Radical es exigir respeto en mi propia casa o echar a una mujer de 68 años a la calle en 24 horas. Agachó la vista. Es que no pensamos bien en el momento. No, Javier, fue calculado. Hasta eligieron el momento después de la cena cuando estaba tranquila. Me senté, pero dejando una silla de distancia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que cuando tomo una decisión asumo las consecuencias. Tú, en cambio, buscas culpables de tus errores. Trató de replicar, pero la situación financiera realmente... Basta de excusas. Tienen 35.000 ahorrados. Gastan 3.000 al mes en comida rápida, 1.500 en salón de belleza, 800 en cerveza. Eso es mala administración, no pobreza. Se puso rojo. Usted no tiene derecho a juzgar nuestros gastos. Claro que lo tengo. Soy dueña del 60% de esta casa y aporto 4.000 pesos mensuales. Eso me da derecho a opinar en cómo se maneja el dinero aquí. En ese momento entró Verónica en bata con el rostro hinchado de tanto llorar. Al verme con Javier se tensó. ¿De qué hablaban? Tu marido intentaba convencerme de que soy radical, respondí tranquila. Verónica suspiró y se sentó. Mamá, por favor, intentemos resolver esto de forma más civilizada. ¿Más civilizada que 3 propuestas legales preparadas por un abogado? Más que darles 3 días de plazo en vez de 24 horas. Verónica, estoy siendo mucho más civilizada con ustedes de lo que ustedes fueron conmigo. Ella rompió a llorar. Mamá, reconozco que nos equivocamos, pero... No hay peros. O aceptan plenamente que erraron y eligen la primera propuesta. O nos vamos a otras soluciones. ¿Tan simple como eso? Javier intervino. Doña Teresa, la primera propuesta es muy controladora. Quiere opinar en todos nuestros gastos. Lo miré con una calma que ni yo conocía. Javier, soy dueña del 60% de esta casa. No es opinión, es un derecho. Si no les gusta, elijan la segunda opción. Cómprenme por 210.000 pesos. El silencio lo dijo todo. Sabían que no tenían ese dinero ni tampoco podrían conseguir un préstamo de esa cantidad. Estaban atrapados. Verónica intentó otra vía. Mamá, usted siempre fue comprensiva, flexible. Lo era, hija, pero ayer me demostraron que demasiada flexibilidad se confunde con debilidad. Ahora conocerán a la Teresa inflexible. Terminé mi café, lavé la taza y me dirigí a la puerta. Voy a salir un rato. Cuando regrese, quiero una respuesta preliminar. No definitiva, pero sí hacia dónde piensan inclinarse. Salí a caminar a la placita del barrio, un lugar al que solía ir los primeros meses, tras mudarme hasta que me absorbieron las tareas de la casa. Me senté en un banco bajo un árbol mirando pasar la vida madres, con cochecitos ancianos caminando despacio, niños jugando. Gente común con problemas comunes. Y yo a mis 68, descubriendo que aún podía dar vuelta a la mesa cuando hacía falta. Una señora se sentó a mi lado. Tendría unos 70, cabello blanco bien cuidado, ropa sencilla. Buenas tardes. Usted no es Teresa, la que vive en la calle de las Acacias. Sí. ¿Y usted? Soy Concepción. Vivo 2 casas después de la suya. Siempre nos saludamos en la reja. Claro, la recordé. Viuda, siempre sonriente. Me alegré de verla. Qué gusto, Concepción. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Se ve preocupada? Pensé, ¿por qué no contarle? Le relaté toda la historia desde el intento de echarme hasta las propuestas. Me escuchó sin interrumpir, apenas con exclamaciones de sorpresa. ¿Qué situación?, dijo al final. Pero hizo lo correcto.
La familia es familia, pero el respeto es otra cosa. Cree que está siendo dura. Dura sería yo, los habría demandado de inmediato. A usted aún le dio 3 días. Sus palabras me tranquilizaron. Era bueno escuchar a alguien sin lazos emocionales confirmarme que actuaba bien. Le diré algo más, añadió. Ellos terminarán eligiendo la primera propuesta. No tienen de otra. Y si no lo hacen, pues usted sigue con la segunda o la tercera y listo. A nuestra edad ya no hay tiempo para aguantar faltas de respeto ni de los propios hijos. Conversamos más de 1 hora. Ella misma me contó que había vivido algo parecido con un hijo hace 5 años, y la única salida fue cortar relación. A veces la única lengua que un hijo egoísta entiende es la de las consecuencias. Volví a casa al caer la tarde. Todo estaba en silencio. Verónica y Javier estaban en la sala con una pila de papeles sobre la mesa. Al verme entrar, se incorporaron. Mamá dijo: Verónica, pasamos toda la tarde haciendo cuentas, buscando precios, viendo si podíamos reunir el dinero para la segunda propuesta. Me senté en mi butaca. Y... Javier contestó: no, ni cerca. Con suerte juntaríamos 50.000 vendiendo todo y pidiendo al banco. Es decir, ni una cuarta parte de lo que cuesta su parte. Sí, murmuró Verónica. ¿Y la tercera propuesta?, pregunté. La investigamos, respondió Javier. Si vamos a venta judicial, además de perder la casa, tendremos que pagar abogados y costos del proceso. Al final quedaría muy poco de nuestro 40%. Guardé silencio esperando que entendieran lo obvio. Entonces Verónica habló con la voz quebrada: mamá, queremos elegir la primera propuesta. ¿Quieren o necesitan hacerlo? Bajó la cabeza. Necesitamos. Muy bien. Pero antes de aceptarlo deben comprender lo que significa. Fui a mi cuarto, tomé un cuaderno y regresé. Primero, reconocimiento del error. Quiero que lo admitan en voz alta mirándome a los ojos. Verónica tragó saliva. Mamá, nos equivocamos. Fue cruel, injusto e ingrato intentar echarla de la casa. Repítelo mirándome. Ella ya lo hizo. Javier tardó más, pero al final dijo: Doña Teresa, yo fallé. Lo lamento. Segundo, nueva dinámica financiera. Desde ahora aportaré 3.000 pesos, no 4.000. Los otros 1.000 irán a mi propio fondo de emergencia. Asintieron en silencio. Tercero, participación en las decisiones. Toda compra mayor a 1.000 pesos deberá discutirse conmigo. Javier torció la cara. ¿No es un poco exagerado? Exagerado, Javier. ¿Exagerado proporcional a mi 60% de propiedad o solo incómodo para tu orgullo? Verónica le dio un codazo. Aceptamos, mamá. Cuarto, respeto en las conversaciones. Nunca más aceptaré ser tratada como un estorbo. Cualquier falta de respeto rompe este acuerdo. Entendido, respondió Verónica rápido. Quinto, si algún día deciden que no me quieren aquí, el aviso será mínimo de 6 meses. Y solo por justa causa, no por capricho económico. Anoté todas las condiciones y se las di. Copien y firmen. Lo hicieron sin protestar. Guardé el papel en mi bolso. Muy bien. Desde ahora estas son las reglas de la casa. Mi casa. En ese momento, entró Camila, recién llegada, de la casa de una amiga. ¿Qué pasó? Parecen que firmaron un tratado de paz. Exactamente, respondí. Tus padres eligieron la primera propuesta. Camila sonrió aliviada. Abuela, qué bueno. Entonces se queda... Sí, mi amor. Pero las cosas ya no serán como antes. El domingo amanecí con una sensación extraña de triunfo mezclado con tristeza. Había ganado la batalla, pero también perdido la ilusión de que familia siempre significa amor incondicional.
En el desayuno, Verónica intentó mostrarse cariñosa a mamá. ¿Qué tal si salimos a comer afuera para celebrar nuestra reconciliación? ¿Dónde? Al restaurante de comida casera que le gusta tanto. Pensé un momento. De acuerdo, pero cada quien paga lo suyo. No quiero favores de nadie. Pero hija, dije que cada quien paga lo suyo. Así funciona entre personas independientes. Verónica sintió algo incómoda. En el restaurante durante el almuerzo intentaron hablar de cosas neutras. El clima, los vecinos, los planes de Camila en la escuela. Pero el ambiente seguía tenso, como si todos caminaran sobre cristales. Fue Javier quien rompió el hielo, doña Teresa. Quiero disculparme otra vez. De verdad. Fuimos muy injustos con usted. Lo miré directo. Javier, acepto las disculpas, pero olvidar no. Me mostraron cómo me ven cuando creen que ya no me necesitan. Esa lección no se borra jamás. Verónica intentó suavizar. Mamá, estábamos desesperados. El desespero no justifica la crueldad, hija. Eligieron el camino fácil, deshacerse de quien dependía de ustedes. No buscaron otras salidas. No hablaron conmigo, no pidieron ayuda. Solo decidieron descartarme. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio pesado. Estaban aprendiendo que ciertas palabras, una vez dichas, ya no tienen vuelta atrás. El lunes comenzó nuestra nueva vida. Verónica salió a trabajar más temprano que nunca. Javier se quedó en casa, pero ahora sí mandando currículos, llamando contactos. Su cambio era evidente, entendía que ya no tenía una suegra sumisa, sino alguien que exigía resultados. Por la tarde, cuando Verónica regresó, me buscó mamá. Javier consiguió una entrevista mañana en una empresa de logística. Qué bueno, ya era hora, y quería pedirle algo. ¿Me puede enseñar a cocinar bien? Nunca aprendí porque siempre estuvo usted. La miré sorprendida. Era la primera vez que mi hija admitía depender de mí. ¿Quieres aprender en serio o solo quieres agradarme? De verdad. Si algún día usted no está, necesito saber cuidar a mi familia. Por primera vez desde aquel jueves, sentí ternura por ella. Está bien, empezamos hoy. Pasamos la tarde en la cocina. Le mostré cómo preparar frijoles desde cero, cómo sazonar bien el arroz, cómo escoger carne en el mercado. Era raro ver a mi hija de 42 años aprendiendo cosas que yo hacía desde niña, pero reconfortaba verla dispuesta. Mamá dijo mientras movía la olla, siempre la admiré. Siempre pensé que era fuerte, capaz, independiente. Si siempre me admiraste, ¿por qué intentaste echarme de casa? Se detuvo un momento. Porque entré en pánico. Con las cuentas atrasadas y Javier sin empleo, tomé la decisión más cobarde. ¿Y cuál hubiera sido la más valiente? Hablar con usted desde el principio, pedir ayuda, buscar soluciones juntas. Asentí. Sí hubiera sido. Mamá, le prometo que nunca más tomaré una decisión sobre nuestra familia sin hablar con usted primero. La miré y le dije: Verónica, las promesas son fáciles cuando uno está acorralado. Lo que cuenta es el comportamiento diario. Entonces déjeme demostrarlo. Déjeme enseñarle que cambié, respondió. El martes Javier regresó animado de la entrevista. Doña Teresa, creo que me fue bien. Les gustó mi perfil, solo falta la respuesta final. Qué bueno, Javier, mereces una oportunidad. Se sentó frente a mí. Quiero decirle algo. Estos días me hicieron pensar en cómo la he tratado. Siempre la vi solo como la mamá de Verónica, que vivía aquí, nunca como alguien independiente con derechos y sentimientos. Ahora entiendo que usted es mucho más, es la dueña de la casa, quien sostiene todo y da estabilidad a esta familia. Era un reconocimiento tardío pero sincero. Javier, no quiero que me vean como santa ni como villana.
Solo como persona que merece respeto básico. Y será así de ahora en adelante, se lo prometo. El miércoles llegó la noticia: Javier había conseguido el empleo y comenzaría el lunes siguiente. El alivio fue inmediato. Doña Teresa dijo cuando reciba mi primer sueldo: quiero devolverle los señores César 10 pesos que le debemos. No todo de golpe, pero no quiero pagarlo de una vez. Es cuestión de honor. El jueves, justo una semana después de la gran confrontación, estábamos cenando cuando Verónica habló. Mamá, queremos hacerle una propuesta. Dejé los cubiertos. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos transferirle oficialmente otro buey de la casa para que quede con el 80% y nosotros con el 20%. Me sorprendí. ¿Por qué? Javier contestó. Porque es justo. Usted invirtió más dinero y mantiene todo funcionando. Merece ser la propietaria principal. Y también añadió Verónica, porque queremos que se sienta en su casa no como huésped, ni inquilina, sino como dueña. La oferta era tentadora, pero sospechosa. ¿No hay segundas intenciones? No, respondió Verónica firme. Es nuestra manera de pedir perdón, con hechos, no solo con palabras. Los observé y respondí: lo pensaré. Es una decisión importante. El viernes, después de reflexionar, les di mi respuesta. Acepto la transferencia, pero con una condición: nunca podrán usar esto como manipulación emocional. Jamás podrán decir que me dieron algo por bondad y que les debo en retorno. Lo prometemos, dijeron los dos. El sábado fuimos juntos al notario. Al salir, yo era oficialmente dueña del 80% de la casa. Sentí una mezcla de victoria y melancolía. Esa noche, durante la cena, Camila levantó su vaso. Brindemos, la abuela ahora es prácticamente la dueña de la casa. Siempre lo fui, respondí, solo que ahora ustedes lo saben. Verónica sonrió. Mamá siempre fue la dueña. Nosotros fuimos demasiado ciegos para notarlo. ¿Era un final feliz? No exactamente. Era un final real. La familia no es un cuento de hadas donde todo se olvida con un abrazo. La familia es esto: personas imperfectas aprendiendo a convivir con respeto. Algunas heridas cierran otras, dejan cicatrices. Cicatrices que sirven de recordatorio. Lo importante es que al final cada quien entienda cuál es su lugar y respete el del otro. Y por primera vez en 3 años, yo sabía con certeza cuál era el mío en el centro de mi propia vida, dueña de mis decisiones. El resto era consecuencia. 6 meses después, comprendí la diferencia entre ser querida y ser respetada. El otoño había llegado despacio, tiñendo las hojas del patio de dorado como el cabello de Camila cuando era niña. Por las tardes me sentaba en la terraza con mi café con leche tibio, observando cómo la vida parecía haberse reordenado, como si un rompecabezas por fin hubiera encajado. Habían pasado 6 meses desde aquel jueves del ultimátum, que convirtió a una anciana sumisa en una mujer consciente de su propio valor. Y en todo ese tiempo jamás me arrepentí. Cada día al despertar en esa casa, mi casa, me sentía más fuerte que el anterior. Javier llevaba 5 meses trabajando en la empresa de logística. Salía a las 7, volvía a las 6, y por primera vez parecía orgulloso de sí mismo. El sueldo no era gran cosa, 800 pesos, pero era suyo, ganado con esfuerzo. Más aún, había aprendido a tratarme como persona, no como mueble. Un lunes llegó con la noticia: Doña Teresa, me ascendieron. A partir del próximo mes, ganaré 11.000. Felicidades, Javier. Te lo mereces. Sonrió como niño con regalo nuevo. Y sabe lo mejor, mi jefe dijo que soy organizado y responsable. Yo responsable. Era cierto. En 6 meses se había transformado: puntual, aseado, disciplinado.
como si la presión de tener a una suegra que no aceptaba excusas hubiera despertado al hombre dormido en él. Doña Teresa me dijo en la terraza sentándose a mi lado: «Quiero agradecerle». ¿Agradecer qué? Que me obligara a crecer, que no aceptara mis pretextos, que me empujara a ser hombre de verdad. Era la primera vez que Javier hablaba así de frente. Javier, siempre fuiste hombre. Solo estabas cómodo en la mediocridad. No, yo era un niño mimado disfrazado de adulto. Creía que el mundo me debía todo, que el trabajo caería del cielo, que mi esposa resolvería mis problemas y que usted debía aguantarme. Cuando usted volteó la mesa ese día, entendí que debía cambiar o lo perdía todo. Y lo más duro fue darme cuenta de que podía hacerlo, pero había decidido no hacerlo antes. Era una reflexión profunda en alguien que meses atrás no aceptaba culpas. Y ahora por primera vez en mi vida me siento orgulloso de mí mismo, de mi trabajo, de mantener a mi familia, de mirarla a los ojos sin vergüenza. Sonreí. Qué bueno, Javier, de verdad me alegra. Verónica también había cambiado, aunque distinto. Mi hija, siempre terca, había entendido que algunas batallas no valen la pena y que luchar contra una madre nunca lo es. Un martes llegó del trabajo con una propuesta. Mamá, en la tienda buscan a alguien que haga arreglos de ropa desde casa. ¿No le gustaría probar? Lo pensé. Siempre supe coser, lo aprendí de mi madre. Durante años hice ropa para mis hijos, arreglé lo que se rompía, pero nunca pensé en ganar dinero con ello. ¿Cuánto pagan? Alrededor de 75 pesos por prenda. Y con su calidad podría él hacer unas 10 por semana. Hice cuentas, unos 3.000 pesos al mes. No era mucho, pero era mío, fruto de mi trabajo. Voy a aceptar. Verónica sonrió. Qué bueno, mañana le aviso a la dueña. Comenzar a trabajar a los 68 fue una experiencia gratificante. No por el dinero, aunque esos extras ayudaban, sino por la sensación de utilidad, de propósito, de saber que aún podía crear algo de valor. Monté un rincón de costura en mi cuarto con mi vieja máquina y una mesa pequeña. Cada tarde después de comer pasaba 2 horas cosiendo. Era mi espacio de calma y silencio. Pronto llegaron los elogios. La señora María dijo que el dobladillo quedó perfecto. La chica del vestido azul quiere saber si hace trajes a medida. La gerente está impresionada con la calidad de su trabajo. En solo 3 meses ya tenía lista de espera de clientes. Lo más importante era que había recuperado mi autoestima, la certeza de que aún era útil, capaz y con mucho por ofrecer al mundo. Y quien más se benefició de esta nueva dinámica en casa fue Camila, mi nieta. Con unos padres más responsables y una abuela más segura, floreció como una planta que al fin recibe la luz y el agua necesarias. Un miércoles llegó emocionada de la escuela. Pasé la primera fase del examen para la Universidad Nacional. Mi corazón dio un salto. ¡Qué maravilla, mi amor! ¿Qué carrera? Psicología. ¿Se acuerda que siempre quise entender cómo funciona la mente de la gente? Claro que lo recordaba. Desde niña hacía preguntas profundas sobre por qué las personas actúan como actúan y cómo ayudar a quienes sufren. ¿Y sabe qué fue lo que me convenció? Ver cómo nuestra familia cambió estos meses, cómo aprendieron a resolver hablando. Eso me inspiró. Me reconfortaba saber que toda esa tormenta había servido de ejemplo, no de trauma. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro, hija. ¿Se arrepiente de haber enfrentado a mis papás? Pensé antes de responder. No, Camila, ni un poco. ¿Sabes por qué? Porque descubrí que es mejor ser respetada que simplemente tolerada. ¿Cómo así? Antes tus padres me toleraban porque era conveniente, aportaba dinero, hacía trabajos, cuidaba la casa.
pero no me respetaban como persona. Hoy sí lo hacen. Saben que tengo derechos y voz propia. Camila reflexionó. Es mejor ser temida que amada. No se trata de miedo. Mi amor se trata de ser vista. Durante años fui invisible aquí, hacía todo. Daba todo y nadie me veía de verdad. Hoy me ven, y eso lo cambia todo. El jueves ocurrió algo que me conmovió. Estaba en la cocina preparando la comida cuando Verónica llegó del trabajo. En lugar de ir directo al cuarto, se detuvo y preguntó: «Mamá, ¿puedo ayudar en algo?». Era una pregunta simple pero cargada de significado en 3 años. Viviendo juntas nunca se había ofrecido así. «¿Puedes pelar esas papas?». Trabajamos unos minutos en silencio hasta que dijo: «Mamá pensaba que casi nunca hablamos de cosas personales». «¿A qué te refieres?». «Quiero decir, ¿cómo se siente viviendo aquí, si tiene sueños, si extraña algo?». Era cierto, nuestra relación siempre había sido práctica. Ella hablaba de dinero o trabajo, y yo de casa y comida. Nunca de deseos o temores. «¿Y por qué quieres saber ahora?». «Porque me di cuenta de que no conozco a mi propia madre. Sé que trabajó duro, que me crió, que es buena persona, pero no sé quién es por dentro». Dejé de mover la olla y la miré. «¿Qué quisieras saber?». «Todo. Tiene sueños, cosas que quiso hacer y no hizo, arrepentimientos, planes de futuro». Era la primera vez que mostraba interés real por mí como mujer, no solo como madre. «Sí, claro que tengo. Siempre quise ver el mar de verdad, no solo en fotos. Siempre quise aprender a manejar, pero tu padre decía que era peligroso. Y siempre quise escribir un libro con las historias que me contaba tu abuela. ¿Y por qué nunca lo hizo? Porque pensé que mi papel era cuidar de todos menos de mí». Verónica dejó el cuchillo. «Y ahora creo que tengo 68 años y todavía tiempo para cumplir algunos de esos sueños. Entonces hagámoslo. ¿Qué tal si empezamos planeando un viaje al mar? Yo, tú, Javier y Camila. Un verdadero viaje en familia». Era una propuesta tentadora, aunque también un poco intimidante. Viajar con ellos sería la prueba definitiva de nuestra nueva dinámica. «Lo pensaré», respondí. El viernes tomé otra decisión importante. Llamé a la autoescuela del barrio y me inscribí en clases de manejo. A mis 68 años, por fin, aprendería a conducir. «Doña Teresa», dijo el instructor al conocerme. «¿Estás segura?». «¿No es demasiado tarde?». «No, joven», contesté firme. «Si tengo ojos para ver, manos para el volante y pies para los pedales, nunca es tarde». Conté la noticia en la cena. La reacción fue una mezcla de sorpresa y admiración. «¡Bo, qué increíble!», exclamó Camila. «Será la abuela más moderna del vecindario». Javier rió: «Doña Teresa, si logra sacar la licencia, le presto mi coche cuando quiera». Verónica, en cambio, mostró preocupación. «Mamá, ¿cree que es seguro? ¿Y si pasa algo?». «Hija, pasé 68 años con miedo de que pasara algo. Ahora quiero vivir esperando que pasen cosas buenas». El sábado ocurrió un detalle que resumía nuestra transformación. Estábamos en la sala discutiendo qué ver en la tele. Antes yo callaba, aceptaba lo que eligieran. Esa vez hablé: «Quiero ver el documental sobre la Segunda Guerra». «Ay, mamá», protestó Verónica. «Eso es muy pesado». «No lo es, yo viví parte de esa historia». Javier tomó el control y cambió al canal del documental. «Tiene razón. Ella lo vivió. Un gesto sencillo pero simbólico, mi opinión contaba mi experiencia. Era valorada». Durante el programa compartí recuerdos que nunca habían escuchado. Cómo era la vida en esos tiempos, cómo mis padres sobrevivieron con lo mínimo, cómo aprendimos a valorar cada trozo de pan, cada gota de combustible, cada instante de paz.
Bo, dijo Camila, debería escribir un libro. Esas historias son importantes. Tal vez lo haga, respondí. Quizás llegó la hora de contar mi versión. El domingo amanecí con una sensación nueva, como si algo dentro de mí se hubiera completado. Preparé mi café. Me senté en la terraza y observé el sol. Antes esos momentos me daban nostalgia. Esta vez me trajeron esperanza, pensando no en el tiempo perdido, sino en el que aún me quedaba. Verónica apareció con una taza en la mano. «Mamá, ¿puedo sentarme con usted?» «Claro». Nos quedamos en silencio un rato, mirando a los vecinos que salían por pan, niños, jugando, perros, paseando. Hasta que ella «Mamá, quería decirle algo que llevo semanas pensando». «Dime». «Gracias. Gracias por qué. Por no rendirse con nosotros, por luchar por su dignidad, por enseñarme que el amor verdadero incluye respeto». La miré con ternura. «Hija, nunca ibas a rendirme con ustedes, pero tampoco iba a aceptar malos tratos. Hay una diferencia. Lo sé. Y fue eso lo que me hizo crecer, ver que tenía límites, que tenía fuerza para imponerlos, y que ya no ibas a aceptar cualquier cosa solo por mantener la paz». Bebimos nuestro café en silencio. Pero era un silencio distinto. No el tenso de antes, sino uno de aceptación y respeto. El silencio de quienes finalmente aprendieron a mirarse de verdad. «Mamá, ¿y el viaje al mar?» «¿Ya decidió?», preguntó Verónica. «Sí, iremos, pero yo pago mi parte y elijo el hotel». Ella sonrió con un gesto contenido. Esa tarde, sentada en mi rincón de costura, comprendí la lección más grande de mi vida, la diferencia entre ser querida y ser respetada. Durante años busqué amor complaciendo a todos, aceptando cualquier cosa para no molestar. Sí me querían, pero era un cariño condicionado a mi sumisión y utilidad. Ahora era respetada y descubrí que el respeto es la base del amor verdadero. Cuando te ven como persona, consideran tus sentimientos y tu dignidad. El amor sin respeto es posesión. El respeto con amor es libertad. Y por primera vez a los 68 años me sentía libre. El lunes siguiente, algo selló nuestra nueva convivencia. Mientras cosía, escuché voces elevadas en la sala. Bajé y encontré a Verónica y Javier discutiendo. «No podemos comprar esa tele ahora», decía él. «Pero está en oferta», replicó ella. «¿Y qué esperamos a tener dinero? No se gasta lo que no hay». Me aclaré la garganta en la puerta. «Con permiso, ¿puedo opinar cuánto cuesta la tele?» 12.000, respondió Verónica, «pero ahora está en 8.000 al contado». «¿Y tienen esos 8.000? «Sí», dijo Javier, «pero nos dejaría sin ahorros». Entonces la respuesta es no. Nunca se compromete el fondo de emergencia. Verónica frunció el ceño. «Pero mamá es una ganga». «Hija, una oferta solo es ventaja cuando puedes pagarla. Si no, es una trampa». Javier asintió. «Doña Teresa tiene razón. Esperaremos». «¿Y si luego sube de precio?», insistió Verónica. «¿Recuerdas nuestro acuerdo?», le respondí firme. «Compras mayores a 1.000 pesos se discuten en familia. Mi voto es no». Ella suspiró. «Está bien, ustedes ganan. No se trata de ganar o perder, hija, sino de decidir con responsabilidad». Más tarde, a solas, Javier me dijo: «Gracias por apoyarme». «No te apoyé a ti, apoyé lo correcto. Si hubieras estado equivocado, habría apoyado a Verónica. Mi compromiso es con el sentido común, no con personas». Él reflexionó. «Usted cambió mucho en estos meses». «No cambié, Javier. Solo dejé de esconder quién siempre fui». Era cierto, la Teresa que puso límites y exigió respeto siempre había estado ahí enterrada bajo miedo y la idea de que una madre debía ceder.
Descubrir mi fuerza fue hallar un tesoro oculto. Las semanas siguientes trajeron una armonía que nunca imaginé. Cada uno sabía sus derechos y deberes. Ya no había tensión ni silencios pesados. Presenté el examen de manejo y lo aprobé a la primera. El instructor me dijo: «Doña Teresa maneja mejor que muchos jóvenes que enseño». Con lo que gané de la costura compré un auto usado, un sedán blanco sencillo, pero en buen estado. El día que llegué manejándolo, toda la familia salió a la calle. «¡Oh, qué increíble!», gritó Camila. «Ahora sí es oficialmente independiente». Y así era. A los 68 años tenía mi propio coche, mi trabajo, mis ingresos y mi casa. No dependía de nadie, pero elegía compartir mi vida solo con quienes me respetaban. Esa era la verdadera diferencia. Planeamos un viaje al litoral para diciembre, 3 días en Cancún, cada uno pagando lo suyo, cada uno eligiendo sus actividades. Sería mi primer vuelo en avión, mi primer encuentro con el mar y la primera vez que viajaba como turista, no como acompañante. Esperaba el día con la ilusión de una niña en víspera de Navidad. Una tarde, revisando papeles, encontré la carta que había escrito aquella jueves terrible 6 meses atrás. La releí entera y sonreí. La mujer que la había escrito estaba asustada y perdida. La que la leí ahora era firme, segura y dueña de su destino. La guardé en una carpeta especial. Me prometí que cuando fuera aún más anciana volvería a leerla para recordar el día en que descubrí que nunca es tarde para encontrar nuestra fuerza. A finales de noviembre recibí una llamada inesperada. Era de una editorial local interesada en publicar las crónicas que había empezado a escribir sobre la vida familiar y las relaciones entre generaciones. Doña Teresa, sus relatos tocan un tema muy actual: el lugar de los mayores en las familias modernas. Nos gustaría hablar sobre un posible libro. Un libro a mis 68 años. Convertirme en autora publicada. Era un sueño que no sabía que tenía hasta que alguien me mostró que era posible. «Lo pensaré», respondí, aunque por dentro ya sabía la verdad. La respuesta era sí. Esa noche en la cena compartí la noticia. La reacción fue de orgullo sincero. «Mamá, qué increíble», dijo Verónica. «Será una escritora reconocida». «Vos siempre supe que tenía talento», añadió Camila. Javier bromeó: «Doña Teresa, cuando salga el libro presumiré que soy yerno de una autora». Me reconfortaba sentir una familia que celebraba mis logros y me reconocía como mujer completa, no solo como un personaje secundario en sus vidas. 6 meses después de aquella tarde, que lo cambió todo al fin, comprendía la diferencia entre ser querida y ser respetada. Y había descubierto que cuando ambas cosas se encuentran al mismo tiempo, la vida se vuelve extraordinaria. A veces el mayor reencuentro nace del silencio que nos atrevemos a romper. A veces lo mejor que podemos hacer por la familia es dejar de aceptar cualquier cosa solo para mantener la paz. A veces hay que voltear la mesa para descubrir quién realmente se preocupa por nosotros. Y a veces a los 68 años una descubre que todavía queda mucho por vivir.